Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a la clase de geometría. Hoy tenemos un nuevo tema que es triángulos, según la medida de sus ángulos y lados. Muy bien, entonces vamos a ello. A ver, los triángulos se clasifican según sus lados y ángulos, pero según sus ángulos interiores tenemos tres tipos de triángulos. El primero de ellos, el triángulo acutángulo, que está caracterizado porque todos sus ángulos son menores que 90 grados. Entonces alfa, beta y o serían menores que 90 grados. Están en ese intervalo, pero también son mayores que 0 y menores que 90. Luego tenemos al triángulo rectángulo. Su nombre lo dice, rectángulo. Tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que es 90 grados. Solo uno de ellos es 90 grados. Los demás obviamente son menores que 90. Luego tenemos el triángulo obtusángulo, su nombre lo dice, obtuso. Solo uno de sus ángulos es un ángulo obtuso, es decir, solo un ángulo es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Luego, según la medida de sus lados, tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el escaleno, el isósceles y el equilátero. ¿Qué es el escaleno? Bueno, el escaleno es cuando todos sus lados son diferentes, por ende, todos sus ángulos también son diferentes. En el triángulo isósceles, bueno, es aquel que tiene dos lados de igual longitud. Si este es A, este también sería A. Ya, si hay dos lados iguales, automáticamente isósceles. Como tiene dos lados iguales, se debe entender también que tienen dos ángulos iguales. Y son los ángulos que están frente a estos lados. Alfa y alfa. Ambos también son iguales. Y el equilátero, pues bueno, es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales también en un equivalente a 60 grados. Muy bien. Cada ángulo, muy bien. A ver, entonces, con solo esa teoría que se hacía, comenzamos con los ejercicios. Miren el número 1. Nos piden calcular el valor de x e indicar qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Muy bien. Bueno, sabemos que por pertenecer a un triángulo, la suma de esas medidas angulares debe sumar 180 grados. Muy bien. Podemos agrupar los x. X más x más x, 3x. Igual los ángulos 10 más 20 más 30, igual 180. Si yo quiero tener el valor de x, debo pasar a restar lo que está sumando, en este caso 30. Entonces 3x es igual a 180 menos 30. 3x es igual a 150 grados. Paso a dividir el 3 ahora. X es igual a 150 entre 3. ¿Cuánto me resulta esa medida? 50 grados. Con eso yo puedo saber cuánto vale cada ángulo. Claro que sí. Este es x más 20. Sabiendo que aquí vale 50, sería 50 más 20, 70 grados. El de arriba, x más 10. Sabiendo que aquí vale 50, 50 más 10, 60 grados. Y el que es x solo debe ser 50 grados. Muy bien. ¿Qué tipo de triángulo es según la medida de sus ángulos? Bueno, como todos son menores que 90, es un triángulo acutángulo. A ver, en el número 2. Igual, calcular el valor de x, indicar qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Bueno, igual, la suma de estos ángulos debe ser 180. Agrupo los x, 5x más x, 7x, más 40 igual 180. Pasa a restar el 40 y tengo que 7x es 180 menos 40. Efectúo esa diferencia y me resulta 140. Muy bien, ahora pasa a dividir el 7 y esa división me resulta 20 grados, que es el valor de x. Muy bien, esto que era x más 40 será 60 grados, el de arriba que es 5x, 100, siendo que equivale 20 por 5, 100, y el que es x solo 20 grados. ¿Qué tipo de triángulo es? Bueno, como tengo un ángulo que es mayor que 90, es decir, un ángulo obtuso, ese será un triángulo obtusángulo. A ver, el número 3, de igual manera, sumamos los ángulos, 2x más 60. Bueno, no, de hecho no podemos hacer eso, podemos hacerlo, pero más directo es, a ver, si ya tengo 60 y en otro lado también tengo 60, hasta ahí la suma es 120. ¿Cuánto le falta para completar mi 180? 60. Pero también era 2x, entonces 2x es igual a 60. Ya de manera automática, porque repetir una y otra vez
misma solución, como me queda sobreentendido. Muy bien, paso a dividir el 2. Y eso me resulta 30 grados. ¿Qué tipo de triángulo es según la medida de sus ángulos? Bueno, como son todos ángulos iguales, uno puede pensar, es triángulo equilátero. Sería si te dijera según la medida de sus lados. Pero como es ángulos y todos son menores que 90, es un triángulo, vamos a corregir ahí, porque no debe ser equilátero. Sí es un triángulo equilátero, claro que sí. Pero según la medida de sus ángulos, ese es un triángulo acuángulo. Muy bien. Se me debe haber pasado también cuando lo he estado haciendo. No hay ningún problema. Perfecto. A ver, en el número 4. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos interiores. Muy bien. Sabemos que todo esto acá debe ser 180 grados. Si ya tengo 50, ya tengo 90, ¿cuánto debe ser el ángulo faltante? 50 más 90, 140. ¿Cuánto le falta para completar 180? 40 grados. Muy bien, entonces en el triángulo ABC la suma de ellos debe ser 180 grados. Vamos a ponerle X a esta medida que desconozco. Bueno, en el triángulo ABC, X más 30 más 40 debe ser 180. 30 más 40, 70. X más 70 igual 180. Ahora pasa a restar el 70. Me resulta 110. ¿Es suficiente para saber qué tipo de triángulo es según la medida de los ángulos? Claro que sí. Es un triángulo obtusángulo. A ver. El 5. Calcular X si el triángulo ABC es equilátero. Bueno, si es equilátero, yo sé que cada medida angular es 60 grados. O sea, esa medida del ángulo C es 60 grados. Y claro, también la medida del ángulo A y B. Cada uno es 60 grados. Entonces, en mi triángulo QPC, X, 90 y 60, los tres, por pertenecer a un triángulo, suman 180. 90 más 60, 150. Pasa a restar el 150 y eso me resulta 30 grados. A ver, en el número 6. Calcular X, el triángulo ABC es equilátero. Bueno, igual si es equilátero, cada medida angular es 60 grados. Esto debe recordar acá una propiedad muy útil, que es la siguiente. Un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos internos en un triángulo. Ya, entonces, en el triángulo ABQ, X más 60 sería 4X. Muy bien, pasa a restar el X, 60 es igual a 4X menos X. 60 es igual a 3X. Paso a dividir el 3, X es igual a 60 entre 3 y esa medida es 20 grados. Y ya está, todo poco a poco se va resolviendo. A ver, el número 7. Nos dicen que AB es igual a BC, estos lados que acabo de pintar. AB igual a BC. Calcular X. Bueno, obviamente el triángulo es isósceles por tener dos lados iguales. Ya bueno. Como frente a este lado está 2X, frente al otro que es igual, debe ser también 2X. Entonces la suma de los tres ángulos, que ya son conocidos, debe ser 180 grados. Agrupo los X, 2X más 2X, 4X igual a 180 y el más 80 ya de una vez lo paso a restar. Esa diferencia me resulta 100 grados. Muy bien. Muy bien, el 4 pasa a dividir y 100 entre 4 eso es 25 grados. ¿Qué es el valor de X? ¿Me piden clasificar el triángulo? No, porque ya sabemos que es isósceles. En el número 8. Muy bien. Tenemos un ángulo recto en B. Luego las longitudes de AB, BC y BD son iguales. Bien. ¿Qué puedo saber yo? Yo puedo saber el ángulo BCD. Como tengo acá dos que son isósceles, frente a doble palito, es 70. Acá también frente a él debe estar 70. Por tener lados iguales, ángulos iguales.
Luego, ¿qué más puedo saber? Puedo saber este ángulo. Yo sé que la suma de los tres tiene que ser 180. 70 más 70, 140. ¿Cuánto le falta? 40 grados. Y sabiendo que el ángulo B es 90, si ya tengo que una parte es 40, la otra parte debe ser 50 grados. Igual en mi triángulo ABC, si frente a estos dos lados que son iguales, deben haber dos lados. No, frente a estos dos lados que son iguales, debe haber dos ángulos iguales. Frente a él está X, frente al otro también debe estar X. Ahora sí, en el triángulo ABC, la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. X más X, 2X igual a 180, menos 50. 2X es igual a 130. Pasa a dividir el 2 y esa medida es 65 grados, que es el valor de X. Y con eso hemos concluido con los ejercicios. Muy bien, ya está bien entendible el tema, chicos. Ahora esperamos que ustedes puedan hacer la otra parte de los ejercicios que deben de practicar en casa. Y eso es todo. Nos vemos. Cuídense. No olviden suscribirse y darle un poderoso like al canal. Nos vemos. Bueno.